Bueno, aquí estamos imprimiendo unos documentos que me envían al correo digitalizado precisamente sobre el tema que ya estamos platicando sobre el papel de las maestras durante el siglo XIX en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, una convocatoria. Se puede leer donde nos dice excelentísimo señor, el señor secretario del gobierno del departamento, con fecha 4 del corriente, me ha dirigido la circular que sigue. Sí, y ya más o menos ahí alcanzamos a leer, ¿no? Se abren convocatorias para las escuelas y esto viene a ser muy importante porque pues prácticamente son los espacios que se están abriendo para las maestras. En este caso ya estamos hablando de 1858. ¿Sí? Aquí en la pantallita también tenemos el documento que acabamos de imprimir, que es este precisamente. Y para no confundirme, lo que hago es lo siguiente. ¿Sí? En la parte posterior de la hoja, o sea, esta es la anverso y reverso, ¿sí? Coloco el indicativo, es decir, para no revolverlo con el otro fondo del Colegio del Estado. Entonces aquí le pongo en la parte de atrás este, pues la nomenclatura, ¿no? En este caso la nomenclatura del archivo, aquí lo estamos viendo, AJU, AJU, fondo ayuntamiento, fondo ayuntamiento, sección educación pública. El año es año 1858, la caja 02, que es la caja 2. El documento es el 435 y como solo es una foja, se le coloca, bueno, son dos fojas de hecho, se le coloca la F01 de la foja y que sería como el anverso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en esta parte de acá dice protesto a vuestra excelencia con tal motivo las seguridades de mi aprecio y adhesión y dice Dios. Pero regularmente en esta parte de acá se terminaba escribiendo Dios y libertad, Guanajuato y la fecha. Entonces eh, el documento se divide en dos fojas. ¿Sí? Pero bueno, aquí tenemos ya la primera, ahorita vamos a localizar la segunda foja. Aquí en pantalla pues cerramos ya esta foja que prácticamente ya imprimimos, le damos clic a esta siguiente, ¿sí? Y es lo que yo les decía, aquí se alcanza a leer y libertad, Guanajuato, 3 de mayo de 1858 y quien lo firma es Francisco de, a ver, ahí ya no alcanzo a leer. Bueno, ahorita que lo imprimamos, lo vamos a saber quién es esta persona. Ok, entonces esta sería la foja siguiente. Vamos a imprimir para saber quién es la persona que está pues, prácticamente emitiendo. Ok, no cabe en tamaño carta. Si se dan cuenta, siempre hay que buscar las medidas para que el documento salga íntegro. En este caso, pues nos dice, ¿no? El tamaño del papel carta no cabe. Entonces, lo que hago es buscar otra medida, la A4 por ejemplo, que tiene de 21 centímetros por 29.70 centímetros, y aquí sí se alcanza a ver, aquí donde estoy señalando,
las palabras que no se alcanzaban a notar en el tamaño carta. ¿Sí? Aquí vamos a imprimir entonces para tener la hoja completa y poder saber quién es esa persona. Sí, le digo que las digitalizaciones de los documentos es porque ha sido el resultado de una exhaustiva búsqueda durante los meses desde a partir del 26 de mayo, porque el tema primero era educación femenina durante el porfiriato, pero resulta que tanto que nos adentramos, entonces ya el tema ahora es todo el siglo XIX. Por eso les comentaba en el video anterior que sí es mucha información, pero esto es muy importante porque tenemos el panorama de cómo fueron las maestras, cómo fue cambiando el plan de estudios de las escuelas para niños. Bueno, aquí tenemos la impresora y ya sacamos el documento. Y ahorita vamos a ver quién es esa persona. No tengo mi lupa para saber quién es esa persona. Ok, bueno, aquí nos dice Libertad, Guanajuato, 5 de mayo de 1858. Francisco de... me parece que es una I. Ahorita vamos a ver si quién lo emite. Ok, sí, aquí aparece. Aquí en el... Digamos que en estas hojas donde estuve enlistando, aquí checo por ejemplo el documento que es 1858, documento 435, y aquí checo por ejemplo que es el 435, ya vamos en la caja 2, entonces ahí el autor es Liceaga Francisco de P. No nos dice realmente qué significa la P, pero entre paréntesis viene que era el prefecto, ¿sí? Entonces, ya corroborándolo con el documento digitalizado, entonces aquí se lee Francisco de P. La P voy a tener que preguntar qué significa. Y yo pensaba que significaba esta palabra linaga, pero no, es liceaga. Y sí se ve aquí claramente, por ejemplo, la I como a ver, se ve claramente como la I va enlazada junto con la C. Esta es la C y esta es la E. Va encadenada porque es letra encadenada. La A, la G y la A, para que podamos corroborar que efectivamente aquí uno dice autor Liceaga, porque esta es la ficha, o más bien son las fichas para poder saber pues finalmente de qué se trataba. Aquí en la parte de abajo dice excelentísimo ayuntamiento de esta capital, ¿sí? Ahí sí lo alcanzaron a ver si los voy a poner aquí. Excelentísimo ayuntamiento de esta capital, ¿sí? Entonces les digo, o sea, todo esto es parte de hacer investigación en el archivo histórico de la Universidad de Guanajuato, donde he estado consultando materiales del siglo XIX. A veces sí se hace un poco, digamos, pesado en el sentido porque son horas que se las pasa uno en el archivo, pero bueno, es parte del trabajo del historiador para que el trabajo de tesis tenga realmente ese soporte documental, la reflexión, el análisis, la comparación, y esto nos lleve a presentar un buen trabajo ya el próximo semestre. Ya estamos en el tercero, de hecho, de la maestría, solo son 2 años. Y como
hay una beca del CONACYT, entonces es necesario ajustarnos a los tiempos que marca también el CONACYT, o sea, y eso también de alguna manera nos invita a ponernos las pilas, ¿no? Que hay que trabajar. Y bueno, estoy de hecho rentando en un pequeño departamento aquí en la ciudad de Guanajuato. A veces trabajo en la sala, pero bueno, aquí tengo prácticamente la computadora sobre la cama, tengo el reguero, ¿sí? Ahí se ven mis calcetines por ahí. La impresora pues siempre la jalo, ¿no? Para que podamos trabajar. Este, y bueno, este es mi librero, ¿sí? Algunos libros me los traje de mi casa de Campeche, si se dan cuenta, ¿sí? Me encanta comprar libros, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, más libros que hemos estado comprando, ¿sí? En algunos casos también son libros de segunda mano, porque aquí hay varios establecimientos. Por ejemplo, este de Ramón Gio, Introducción a la Historia de la Filosofía, lo compré precisamente en una librería de segunda mano aquí en Guanajuato, y se supone que el precio era de 200, pero a mí me lo dieron en 100 pesos, entonces sí es una forma también de, digamos, de ahorrarnos pues los costos, ¿sí? Y bueno, aquí son estos, digamos, los libros que he estado comprando eh, aquí. Aquí hay otro poco. Este libro, por ejemplo, es buenísimo, lo compré. Este sí lo compré en una librería nueva. Este es nuevo. Se llama Historiadores e Historiografía, a ver, de la Antigüedad Clásica, ¿sí? Es una serie de breviarios. Acá está. Y es un libro muy bonito. Veo que en esta edición, por ejemplo, hay varios sobre Marc Bloch, sobre Cecil Maurice, y hay otro que me llamó la atención, que es el de Enrique Florescano, La función social de la historia. Entonces hay buenos libros, ¿sí? Y no podían faltar los de historia de la educación. Entonces les digo, están muy... Estos libros sí me los traje de mi casa, ya los había yo comprado hace tiempo. Ese de Matilde Montoya, Primera América Mexicana, un libro muy interesante también, ¿sí? Me lo he leído varias veces, ¿sí? Muy bonito también el libro. Y le digo, no es lo que he estado trabajando. Y bueno, aquí poco a poco hemos estado comprando algunas cosas porque no sé si me voy a regresar a Campeche el año que viene, terminando la maestría, o me espero 6 meses más para aventarme el doctorado en historia. Entonces todavía lo estoy pensando porque me llama mucho la atención el doctorado en ciencias sociales, y sí hay sí se oferta en la ciudad de Campeche el doctorado en ciencias sociales. Entonces estoy pensando qué hacer, ¿no? Las dos ciudades son muy bonitas, tienen su historia. Y bueno, este es mi librero. Y bueno, aquí tenemos un poco de camisas que tenemos, porque la verdad yo sí les voy a ser honesto. Aquí en Guanajuato yo sí tengo frío, sí me da frío. Como vengo de un clima caluroso, tengo hasta zarapes. Acá por ejemplo tengo este zarape que me lo traje, colchas gruesas, más colchas, una de las maletas, ¿sí? Y pues bueno, esto es lo que tenemos. Y ahorita se me acabaron, por ejemplo, las hojas tamaño oficio en las que voy imprimiendo. Aquí tenemos más documentos impresos, ¿sí? Esto ya corresponde, por ejemplo, al fondo del colegio y del colegio del estado. Y esto ya es, por ejemplo, sobre la administración de la profesora Francisca García. Es todo esto.
cuando ya la ciudad de Guanajuato tiene específicamente una escuela normal para mujeres, que se conocía con el nombre de escuela normal para señoras o escuela normal para señoritas. Eran términos que indistintamente se usaban para esa época. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Todavía en la segunda se sigue empleando estos términos. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, imprimiendo, porque si no, se pierde el tiempo y no logramos avanzar. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por el pequeño departamentito. ¿Sí? Pues esta es la ventana. Regularmente casi yo no abro esta ventana porque como se ve, ¿sí? Ahí si ustedes se dan cuenta, ojalá lo logren ver, se ven todas las luces de la ciudad de Guanajuato, ¿sí? Ahí se ven las luces, no sé si las alcanzan a ver, ¿sí? Porque pues regularmente la ciudad está como en cerros y todo ese lucerío se ve muy bonito cuando se apaga la luz de la recámara, ¿sí? Y bueno, es lo bonito de vivir aquí en la ciudad de Guanajuato. Tiene un clima fresco, bonito. Cuando hace calor la gente, escucho que se queja. Dice, ay, cómo hace calor. Y yo digo, Dios mío, o sea, no, el calor no es realmente tan exagerado como en Campeche, que las temperaturas son de 45, 46, 47 y a la sombra. Y aquí mucha gente con 23, 25 está teniendo muchísima calor y yo no, o sea, yo me quedo así. No, no hace calor, o sea, pero bueno, es porque hay grandes diferencias definitivamente en cuestiones geográficas. Y bueno, pues aquí tenemos el recorrido de la recámara. ¿Sí? Tenemos mi reguero definitivamente. Pero bueno, ¿qué estudiante no tiene un reguero cuando vive solo e incluso cuando vive también con compañeros? Pero bueno, así es. Aquí tenemos el rascador que ni lo usa mi gato, por cierto. Este está nuevo, ya tiene varios meses, no lo usa. Sus transportadoras. El teléfono sobre una maleta porque no he comprado mesitas por el asunto de que no sé si me voy a quedar para el doctorado, entonces no quiero comprar cosas que luego pues no. Y bueno, esta es la pequeña cocina que tenemos aquí. Algunas cosas que tenemos también, sopa, me gusta mucho la sopa, ¿sí? Tenemos el lavadero, tenemos otras cosas también como servilletas que tenemos ahí guardadas, ¿sí? Y bueno, la comida que preparé fue espagueti, ahí le eché espinacas, champiñones y trocitos de hígado de pollo. Ya está hecha la comida porque mañana de hecho voy al archivo, entonces ya la comida tiene que estar hecha para que no llegue, como llego regularmente a las 3, salgo a las 3 del archivo, terminando la consulta. Mañana me toca revisar unos trabajos de tesis de otras personas que han trabajado sobre las escuelas de niñas. Y bueno, pues, aquí está mi gato, tiene lastimado un ojo porque creo que se peleó con otro gato. Él se llama Kabuto. A ver, saluda, Kabuto. ¿Quieres comer? Sí, ni modo, me tengo que regresar porque tengo que... ya quiere comer el chamaquito. Bueno, de mientras se quedan comiendo. ¿Sí? Y seguimos, bueno, aquí estamos con la parte de la cocina. Aquí están las sillas. Esta es regularmente la que ocupo para sentarme cuando voy a comer. Aquí está la sala,
La vez pasada estaba desordenado, pero me puse a trapear, a limpiar y a barrer. Y por eso es que se veía un poco medio cambiadito el departamento, así. Pues aquí está el modem también del internet. Sí, aquí lo importante es que se paga el servicio, pero tenemos también la línea telefónica. Entonces, de alguna manera no pago yo por hablarle por teléfono, me paso horas y horas hablando a mi familia allá en Campeche y no pago, realmente no me llega ningún recibo de teléfono porque todo ya se incluye como parte del servicio de esta compañía eh, acá en la ciudad de Guanajuato. Entonces incluye el internet, el sistema de cable por televisión y el teléfono. Entonces pues, está bien, de hecho. Eh, Sobre el costo son alrededor de 729, 733 pesos más o menos lo que paga uno del servicio. Aunque luego baja, ¿no? Pero bueno. Y aquí seguimos caminando. Aquí disculpen que tenga esta bermuda colgada acá. Acá está la puerta con cortinas. Aquí dejé prendida la luz. Precisamente no me gusta estar oscura. Ya luego vamos a subir a la azotea para que ustedes vean la parte de arriba. Aquí tenemos prácticamente pues la otra ventana. Aquí dejo mi trapeador, que está oscuro, ¿sí? Y bueno, ahí es el baño. Este, y con todo esto de la pandemia, pues estuvimos comprando todo esto precisamente para poder desinfectar. Aquí tengo los zapatos, algunos de los zapatos y los guaraches, las sandalias, ahí precisamente sobre una malla. Y bueno, y esta es la sala, la salita aquí mismo, ¿sí? Ya acomodé los libros, la vez pasada estaba hecho un desorden. Aquí tenemos otro poco de libro. Estos son los documentos que ya he consultado. Los pongo acá, tengo un tiradero definitivamente sobre los muebles. Aquí tenemos por ejemplo estos decretos del primer Congreso Constitucional expedidos hasta 1826 hasta el 15 de diciembre de 1828 y de esto sacamos información correspondiente sobre la apertura de la primera escuela normal lancasteriana en la ciudad de Guanajuato y sí hay mucha información sobre la primera enseñanza, sobre las escuelas para niños y bueno, documentos y más documentos. Aquí tengo por ejemplo una tesis que me prestó una de mis revisoras. Ella habló también sobre educación de las niñas, el papel de las maestras. Y bueno, y aquí tengo más libros. Este libro es muy bueno, por ejemplo, Génesis y consolidación de la educación superior, pública en Guanajuato, es uno de mis libros favoritos también. Libros y más libros. Sí, eso es lo que estamos trabajando. Sí. La lupa, mi amiga la lupa. Y bueno, la televisión la tuve que, más bien el televisor lo tuve que desconectar. Aquí tengo los controles porque llegó un momento en que me entretenía mucho. Entonces decidí desconectarlo y ya mejor ponerme a trabajar porque se me llevaba horas viendo sobre todo Discover Channel, el canal 22, el canal 11 del Poli, el canal 4 de acá de la ciudad de Guanajuato, el de TV4 que es otro sistema de televisión aquí del estado. Y bueno, aquí tenemos un pequeño librerito. Y este es el recorrido por pues el pequeño departamento que estoy rentando aquí en la ciudad de Guanajuato. Y como les digo, o sea, es un buen departamento y y bueno, lo que hago es siempre de procurar
avanzar en el trabajo. Sí, de hecho, mañana me toca, yo les había dicho que era el martes, pero no, ya revisando la cita en el archivo, porque hay que sacar cita por internet también. Y resulta que no, que es para mañana, mañana es miércoles. Entonces mañana vamos a ver si podemos hacer unas pequeñas tomas que les había dicho sobre el parque que está enfrente prácticamente del archivo histórico de la universidad, y sobre las calles. Y bueno, es lo que puedo comentar. Me gusta más trabajar, casi no me gusta hacer, digamos, videos de la ciudad. Ya para octubre que termine el primer capítulo, ahí sí me voy a comer la ciudad. Tengo pensado ir a los museos que todavía no he visitado. El Museo de las Momias lo tengo que visitar, el Mirador del Pípila, el Museo de la Alhóndiga también. Bueno, la Alhóndiga ya la conozco, incluso tengo unas fotos por ahí, porque cuando fui al archivo histórico del archivo ejecutivo del Estado, del Poder Ejecutivo del Estado, entonces cruzando la calle está la Alhóndiga, la explanada, entonces era lógico que tenía que tomarnos unas fotografías, pero no hice ningún video porque casi no me da por videograbar, pero ahora sí siento esa necesidad, no sé por qué, pero bueno, es lo que les puedo comentar. Y bueno, este es el departamento donde vivo, donde trabajo en casa, con las digitalizaciones después de haber estado consultando tanta información. Y como les digo, es muy interesante estudiar historia porque cuando uno hace investigación prácticamente uno va conociendo muchas cosas que desconoce, que uno no sabe, que uno se pregunta o se cuestiona. Yo tenía incluso pensado que en la ciudad de Guanajuato no había maestras antes de que se creara específicamente una escuela normal para ellas en 1869, por un decreto. Y resulta que consultando información de las primeras 2 décadas del siglo XIX, cuando todavía nuestro país no era independiente, y resulta que hay maestras, ¿sí?, que incluso estaban certificadas. Entonces sí te pones a pensar, ¿no? Es una tradición lo que ha habido aquí en la ciudad de Guanajuato en torno a ese papel que han jugado las mujeres en el campo del magisterio. Y es lo relevante, ¿no? Cómo esa tradición viene incluso desde la época colonial, con las escuelas de las amigas, las escuelas conventuales para mujeres, para niñas, y otras expresiones donde se educaban ellas, aunque el grueso de las asignaturas iba enfocado a lo religioso. Pero bueno, lo importante aquí es que una niña, para poder aprender las sagradas escrituras, tenía por lógica que saber leer, escribir, para poder precisamente tomar lectura de los 5 misterios que se les enseñaba, escribir incluso también acerca de estas cuestiones. Entonces vemos cómo la religión ahí jugó un papel muy importante, no en el sentido generalizado, ¿no?, de que la religión imponía normas, etcétera. Hay que ver también el lado bueno. O sea, para el caso de las niñas y de las mujeres era un espacio donde también se les tenía que leer, se les tenía que enseñar, perdón, a leer y a escribir, sino cómo iban a poder leer los misterios, por ejemplo, el catecismo, cómo podían, por ejemplo, escribir. Tenían que aprenderlo desde el sentido religioso, pero había un uso, ¿sí?, de la escritura, de la lectura, incluso de nociones básicas también de la aritmética, saber contar, sumar, restar, incluso hasta dividir, algunos elementos del dibujo. Habían materias que nos parecerían un poco extrañas para el siglo XXI, pero
fueron muy funcionales para la época. Entonces vemos cómo es interesante esta parte de la historia de la educación de las mujeres, de las niñas. Y bueno, es lo que puedo decirles. Aquí mi gato, no sé si ya terminó de... Mi gato le echa unas gotas en sus ojos. Bueno, en este que ya lo he llevado 2 veces con el veterinario. Incluso lo han anestesiado para poderle hacerle limpieza del ojo. Pero la recomendación es que mejor se esterilice para que deje de estar, pues obviamente batallando, ¿no?, con los otros gatos. Y bueno, es lo que estamos haciendo hoy. Este video no es para ganar simpatizantes o personas que se suscriban y le den like. Simplemente lo hago porque necesitaba desahogarme esta parte, ¿no? O sea, vamos a mostrar cómo se trabaja en la investigación. Ya luego vamos a subir también algunos videos sobre cómo se traslada parte de la información de los documentos, cómo vamos pensando a través del análisis reflexivo, qué poner, qué no poner, porque luego cuando llevo mis avances a mi tutora o a la otra maestra que forma parte del comité tutorial, que es el comité que revisa independientemente de tu tutora que te asigne la coordinación de la maestría. Y entonces luego me dice, no, es que rectifica esto, que tienes que quitar esto, que lo otro y lo otro. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, las diferentes opiniones. Y bueno, entonces eso es lo que les puedo comentar. Realmente quienes estamos estudiando historia, tenemos un compromiso, una responsabilidad, se quiera o no, pero sí lo es, porque estamos indagando documentos de hace mucho tiempo. Los documentos hablan por sí mismos, pero también debe haber una reflexión del historiador, no juzgando efectivamente con nuestros prejuicios, que si esto, que si lo otro. Hay que tratar de hacerlos a un lado, porque luego también el historiador tiende a ser demasiado subjetivo, que es algo normal, pero siempre cuidar de no meter términos, por ejemplo, del siglo XXI para hacer juicios de valor del siglo XIX, puesto que el siglo XIX era otra época, otra, no me gusta decirlo, pero otra mentalidad, otra forma de ver, de sentir incluso. Entonces también hay que checar eso. Por eso a veces hablamos de las cuestiones que no son, digamos, tan lógicas, y podemos caer en aspectos diacrónicos, ¿sí?, definitivamente. Y hay muchas cosas también anacrónicos, más bien sería el término más adecuado, ¿no? El anacronismo que luego suele haber, ¿no?, cuando no ajustamos bien los términos que estamos usando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso cuando hacemos investigación histórica. Y bueno, aquí los dejo. Mañana vamos al archivo, hacemos unas tomas por ahí del centro y vamos a ver si también grabamos cuando bajamos en la parada de autobuses de los camiones, debajo de un túnel, porque así son las calles de Guanajuato. O sea, hay muchos túneles que son calles. Entonces es lo que puedo comentar. Bye, gracias.